Bueno, venga, que hoy vais a flipar con lo que os traigo, con el perfumón que os voy a presentar. Y nada, que hola a todos, bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas, a mi canal. Y bueno, os voy a hacer la presentación de este perfume. Os voy a hacer todo el packaging para que veáis qué presentación tan espectacular. Pero deciros que os tendría que dar un poquito en el culete, porque a todos y a todas, porque os dejé el otro día, hice una publicación en la comunidad de mi canal, donde os dije que os presentaría en estos próximos días dos perfumones árabes, además relativamente nuevos, porque han salido, bueno, se lanzaron en el año 2024, y esperaba que hubiera más reacción por parte vuestra, que entrarais a votar, y creo, si no me equivoco, que puse que el primer perfume que reseñaría sería el que como mínimo llegara a esas 30 votaciones. Bueno, y creo que nos hemos quedado en 18 o 20 o por ahí, así que ya os digo que os tendría que dar un poquito en el culetillo, ¿vale? Pero bueno, como me debo a vosotros y a vosotras, y como me hace ilusión, y porque además no os podéis perder estos perfumes que os traigo hoy, pues os voy a hacer el primero, y creo que, bueno, de hecho lo he mirado esta mañana, y creo que el perfume que iba ganando era el que os voy a presentar, que no es otro que The Kingdom de la Tafa Perfume. Y bueno, os paso a mostrar ya la cajita porque es impresionante qué presentación, ¿no? Y bueno, ya lo tenéis aquí, The Kingdom de la Tafa. Bueno, un perfume que ya empezando por la caja, ya, bueno, a mí ya me encantan, pero bueno, que me vuelven loco todas estas presentaciones de la Tafa, ¿no? Porque se lo curran súper bien. Y bueno, es que nos sorprenden cada día, siempre nos sorprenden un poquito más, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir de esta The Kingdom de la Tafa? Una grandísima inspiración, un dupe espectacular, una inspiración, una emulación, pero dignísima y además con muy buena calidad. Pues ya os digo, inspirándose en ese gran Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir, que bueno, que además se convirtió casi en el perfume más exitoso del año 2024. Además, creo que quedó entre los 10 mejores como perfumería masculina en esos premios Awards de Fragrantica. Y deciros que aquí pues tenemos, ¿qué os diría yo? Pues posiblemente estaríamos hablando entre un 85 y un 95, pero así de claro, entre un 85 y si me apuráis diría entre un 90 y un 95% de similitud, de semejanza y también prácticamente de calidad a esa grandísima Jean-Paul Gaultier Elixir, Le Male Elixir, que bueno, que ya os digo que fue en el año 2024 pues un perfume bomba, ¿no? Porque además es un perfume, un Abyss Mode, con muchísima duración, bueno, un rendimiento increíble y con una proyección también bestial, ¿no? Y bueno, y nos hemos encontrado con esto por muchísimo menos dinero, que fijaros con qué presentaciones, pues que bueno, que no me enrollo más, que os voy a pasar a hacer el packaging, os voy a hacer el unboxing para que veáis todo lo que es el conjunto de este grandísimo perfume, ¿no? Sí que también tenemos que, antes de que ya pasemos con el perfume, dejar bien claro que también encontramos pues esas pequeñas diferencias que por una parte son lógicas entre un perfume pues de la calidad de Jean-Paul Gaultier, ¿no? De la Le Male Elixir y bueno, y estos dupes árabes, estas inspiraciones, ¿vale? Pues que siempre, lógicamente, y debido pues a esa diferencia tan grande en el precio, pues tiene que ir, bueno, tiene que estar en algo, ¿no? Tiene que ir metida de alguna manera, pues sobre todo quizá pues en la calidad de los componentes, ¿no? Pero que hacen cosas increíbles, que hacen cosas, bueno, que nos sorprenden muchísimo, ¿no? Porque es que se asemejan mucho en los aromas, en el desarrollo, en las duraciones y en las proyecciones de los perfumes originales en este caso, ¿no? Y bueno, venga, vamos ya con el lío, vamos con la cajita y bueno, ya podéis ver. La cajita increíblemente chula, una flipada. Y bueno, ya podéis ver en la parte frontal, donde tenemos el nombre de la fragancia, The Kingdom, ¿vale? Y en la parte de abajo, pues el logo y el nombre de la casa, de la Tafa. Luego, pues bueno, una cajita que viene adornada con esta especie de, no sé si lo podéis ver ahí, de pintitas en color doradito, ¿vale? Y bueno, en la parte bueno, de arriba y de abajo no tenemos nada. En la parte trasera, pues siempre tenemos todo el tipo en varios idiomas
de lo que es la conservación y cuidado del producto, con el sello original también bueno, con el sello de código de barras. Y bueno, y luego tenemos pues aquí en el lateral, no sé si lo podéis ver ahí en inglés, pues una especie de leyenda, ¿no? Donde nos habla bueno, nos cuenta una especie de un cuento místico y de un cuento, pues, ya os digo, bueno, lo que sería el reinado en alguno de los reinados de la antigüedad, ¿no? Y se nos explica aquí como de forma mística, ¿no? Y bueno, así que bueno, fijaros que aquí tenemos esta especie de bandita, que es lo que hace que abramos la tapa, así que vamos a pasar a abrirla y fijaros que la tapa es una tapa que tiene su imán, ya podéis ver que hace su clic, ¿vale? Tiene su imán y si la abrimos pues se abren en esta especie de libro, ¿vale? Y os lo paso a mostrar ahí bien para que lo podáis ver perfectamente. Bueno, ahí ya tenemos el perfumón, fijaros qué presentación, todo en color dorado. Y bueno, luego aquí ya tenéis esta parte donde nos vienen lo que son las notas, también en inglés. Y bueno, y la fragancia introducida aquí, pues en estas casas, en estas cajitas, casas digo yo, en estas cajas espectaculares con unas presentaciones, pues increíbles. Es que no podemos decir otra cosa porque es que lo hacen muy bien. Y aunque luego tengamos esas pequeñitas diferencias, pero es que consiguen hacer unas recreaciones en los aromas, pues simplemente maravillosas, ¿no? Bueno, es que lo hacen muy, muy bien y que se lo ocurran y hay que darle, pues, bueno, pues esas palabras de elogio a cómo se le ocurran, cómo acaban los perfumes, esas terminaciones, como de lujo. Fijaros que se presenta como una fragancia de lujo, ¿no? Es lo primero que podríamos pensar que es, o a lo que nos evoca, pues, este perfume, ¿no? Así que venga, vamos a sacarlo y ya os enseño la botellita. Y viene, además deciros que viene muy, muy bien metida a presión. Y fijaros que, bueno, que viene pues muy bien encajada, ¿no? En esa especie de acolchado que tenemos justo dentro de la caja. Así que perfecta, ideal, pues a la hora de que la tengamos en nuestra estantería bien guardada y bien conservada, ¿no? O sea que es que hay que felicitarle por todo este tipo de cosas, ¿no? Así que dejamos la cajita por aquí y fijaros la botellita. Aquí os presento esta de Kingdom, bueno, que sería como, bueno, la joyita bueno, ya habéis podido ver en la miniatura, que presento la fragancia como si fuera, pues bueno, lo que sería una joya o el diamante que conquistaría, pues, un tal rey Arturo, ¿no? Y de ahí que la miniatura ya podéis ver bueno, que he creado una miniatura un poco evocándonos a eso, ¿no? Un poco a esas historias místicas donde el propio rey Arturo, ¿no? Pues intentaba conquistar y defender su reino. Y en este caso, pues su conquista, pues sería esta joyita de aquí. Esta, bueno, es que es una joya, es que ya fijaron la presentación. Y sí que deciros que todo este tipo de detalles, ¿vale? Son de plástico, pero fijaros que bien emulan, que bien recrean, pues a un perfume súper, súper lujoso, ¿no? Fijaros que además tenemos todo el detallito, ¿vale? De esta especie de diamantes que van rodeando todo lo que es el contorno de la botellita. Y que, bueno, que ya es una chulada ya por ese aspecto, ¿no? Luego tenemos pues todo el frontal en dorado, justo aquí tenemos el nombre de la fragancia en esta chapita de Kingdom. Y fijaros que la parte trasera ya sí que no, ya nos aparece totalmente de que el cuerpo de cristal, ¿vale? Que además va todo grabado. O sea que a la hora de cogerlo también oye, es positivo porque se coge muy bien, ¿no? Porque no es un cristal totalmente liso, sino que va todo rayadito, pues que se adapta muy bien a la mano a la hora de tener esa textura, ¿no? Para coger bien la botella. Y luego fijaros el taponcito. Y además, bueno, tiene una forma un poco peculiar, ¿no? Porque aquí ya podemos ver que el frontal es totalmente plano, pero como luego hace la parte de arriba, ¿no? Cómo hace esta especie de redondeado como que hace esta especie un poco de forma redonda hacia atrás, ¿no? Ya lo podéis ver que si la pongo lateral el tapón hace exactamente lo mismo y un tapón también doradito, pues al igual, ¿no? También todo texturizado, que también es muy agradable al tacto y bueno, pues un producto pues súper sofisticado, que es lo que suelen hacer pues bueno, las casas árabes, pero sobre todo la casa de la Tafa, que bueno, que cada día ya os digo que nos sorprenden con perfumes nuevos y a cuál mejor terminado y a cuál mejor, pues bueno, con este tipo de acabados y de calidad en las presentaciones, ¿no?
Así que venga, vamos a quitar el cap y bueno, deciros que es un tapón que entra a presión. Ya podéis ver que además hace su clic, ¿vale? Ya lo podéis ver que hace su clic. Y bueno, que aguanta perfectamente la botella, ya lo podéis ver que la botella la aguanta perfectamente, ¿vale? Y bueno, una pasada. Antes de nada, deciros, es un perfume que lo tenemos en formato de 100 ml y en una concentración Eau de Parfum, ¿vale? Así que, bueno, os voy a pasar a describiros notas y luego ya hablamos de, bueno, la atomizaremos y os hablo ya las primeras impresiones, lo primero que me encuentro yo aquí en el aroma, ¿no? Aquí, bueno, deciros que nos declaran que como notas de salida tenemos la lavanda, tenemos la menta y tenemos la salvia. Como notas de corazón, aquí tenemos vainilla, tenemos tabaco y tenemos flor de azahar del naranjo. Y como notas de base fondo, tenemos la batonca, tenemos el benjuí y tenemos el ládano. Así que, bueno, ya de primera lo que tenemos es una fragancia totalmente oriental, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar seguramente va a ser una fragancia, pues, bueno, en principio, a mí lo primero que me vino al ver el tipo de composición que me encuentro aquí es que va a ser una fragancia con una muy buena duración, como mínimo que tenga una buena duración, que va a ser una fragancia también que se va a hacer sentir de forma muy cálida, muy envolvente. También deciros que es una fragancia quizá más construida pues para otoño-invierno, pero yo os digo, ahora os explicaré sobre el aroma. Yo digo que yo también la voy a utilizar en primavera y además en noches de verano creo que también, oye, os va a rendir muy bien y tampoco va a ser una fragancia que vaya a molestar a, perdón, que vaya a molestar a nadie. Y bueno, venga, vamos a pasar a atomizarla. Y bueno, ya podéis ver que el atomizador también todo en doradito, así que muy bien acabado. Si es que no podemos decir otra cosa y bueno. Así que venga, vamos a atomizar esta de Kingdom que estoy deseando y vosotros también. Y venga, vamos a hacer una atomización primero al aire para que veáis cómo atomiza. Venga, vamos a hacer ahí una, bueno, vamos a hacer otra y dos. Y venga, y ahora vamos a hacer en piel, venga, una y otra. ¡Hala! Pues bueno, la verdad es que el atomizador... Bueno, que tenemos... Bueno, tenemos aquí una Jean Paul Gaultier Elixir, de verdad, a ver, ahora os explico cositas, ¿no? Pero qué bien huele y lo primero que te viene, lo primero que te va a evocar es a esa Jean Paul Gaultier Elixir dulce y potente, ¿no? Es una salida muy intensa, ¿vale? Y la verdad que huele riquísimo y ahora os explico aquí porque aquí ya se empiezan a notar ya de salida bueno, esas notas que nos declaran ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que huele muy bien, es una fragancia que ya se hace sentir con mucha intensidad, con mucha fuerza de salida. Y aquí, bueno, se nota muy bien esa parte fresquita de la menta, pero una salvia también, la verdad que con mucha intensidad, es muy bien marcada, una salvia potente, intensa. Y bueno, luego tenemos bueno, además de la menta y la salvia, pues tenemos la lavanda, ¿vale? Pero aquí sobre todo marca muy bien y pone mucho de su parte, sobre todo esa salvia reconfortante, con su parte herbal y fresca, con ese toquecito amarguito, pero que muy rico, muy... la verdad que bueno, que siempre nos da esta especie de bienestar, ¿no? Herbal y fresca. Y la menta también, pues que potencia mucho más esa parte fresca, ¿no? De la salida. Así que realmente, pues, que es una pasada. Realmente nos evoca a esa Jean Paul Gaultier Elixir, pero ya os digo, de una forma súper bien hecha, ¿no? Es que lo que pasa que aquí os voy a hacer la primera matización y es que tenemos una salida más fresca que el Alemail, ¿eh? Aquí, sobre todo esa menta que tenemos ahí de salida junto a esa salvia, ¿vale? Pues la verdad es que hace una salida... lo primero que notamos es una frescura muy enérgica, ¿no? Pero también muy bien equilibrada por la lavanda, pero quizá, ya os digo que sobre todo por encima de todo sobresale esa salvia y esa menta acompañada muy bien, ya os digo, ¿no? Por la lavanda, pero que bueno, muy fresquita, y ahí es donde vamos a encontrar la primera diferencia sustancial o más importante con la de Jean Paul Gaultier, con la Alemail Elixir, ¿no?
Luego yo ya la he estado probando, lógicamente la he estado probando durante horas, porque lo primero que hizo cuando me llegó, cuando la compré y me llegó, fue probarla, pues que siempre me gusta hacer mis pruebas, su rendimiento, qué tal proyecta, su duración y todas estas cositas para que luego os informe de la mejor manera y de la manera más honesta a todos vosotros y vosotras. Una fragancia, pues que yo la catalogaría como fragancia, para empezar, fragancia unisex, ¿no? Tenemos esa parte, sí que aromática y bastante intensa por parte de la salvia, pero bueno, yo considero que es bueno, una fragancia que vais a poder utilizar vosotras chicas también perfectamente, ¿no? Y bueno, luego que os cuento ya, a partir de esa salida algo más fresca y que sí diferencia de la Jean Paul Gaultier Elixir, luego tenemos ese corazón donde nos aparece el tabaco, tenemos la vainilla y tenemos la flor de azahar del naranjo, que además, bueno, una nota como es la flor de azahar del naranjo, que es una nota súper fresca, con ese puntito dulce floral y muy armoniosa, muy sensual también, lo que hace es equilibrar muy bien pues toda esa fase, desde el inicio donde tenemos esa salida muy fresca, pero que luego ya, cuando entra en la fase de corazón, encontramos esa parte ya pues muchísimo más dulce, ¿no? Por parte de la vainilla y ese puntito del tabaco, pero como esa flor de azahar del naranjo, pues aportando también su propia frescura, ¿vale? Potencia esa salida que tenemos también fresca, pero también equilibra muy bien pues esa parte ya, pues como os diría, ¿no? Más densa, más envolvente, más cálida, que nos encontramos por la vainilla y por el tabaco, ¿no? Y luego en el secado, pues una fragancia súper dulce, quizá no tan dulce tampoco como la Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, ¿vale? Sobre todo tenemos esa batonca que va a hacer de la fragancia incluso con su puntito algo lactónico, pero muy dulce también, muy cremoso, balsámico, ¿vale? Y luego, pues fijaros, ¿no? Súper bien acompañada por la resina del benjuí, y luego tenemos el ládano. El ládano que, bueno, que quizá, bueno, también ayuda a equilibrar ese secado, como os digo, porque esa parte tan dulce, ¿no? Que proporcionada sobre todo por la batonca y por el benjuí, pues luego el ládano, que también es una resina también muy potente, muy profunda, que además también ofrece muy buena longevidad a los perfumes, actúa muy bien como fijador, ¿vale? Pero ese ládano quizá tiene un puntito más terroso, más místico, más misterioso y más oscuro, podríamos decir que pone el punto almizclado al secado, así que también va a arreglar de alguna manera esa parte dulce, la va a equilibrar muy bien, ¿no? Y de ahí esa fusión, pero sobre todo una parte muy cálida y envolvente en el secado. Así que para que veáis que tenemos un perfume, ¿no? Muy parecido, quizá podríamos decir que de las mejores inspiraciones, si no la mejor, que se inspira en esa grandísima Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, ¿vale? Pero con sus puntos quizá negativos por un lado, que ahora os digo, pero también los positivos. Los positivos, y de ahí que yo os haya puesto mejor esta de Kingdom que la Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, pues posiblemente para algunos incluso les va a resultar mejor perfume esta de Kingdom. ¿El por qué? Me diréis, Paco, ¿por qué? ¿Qué me explicas? ¿Qué me dices, Paco, bajo tu experiencia? ¿Por qué dirías que podría ser mejor que la de Jean Paul Gaultier? Pues precisamente porque, ya para empezar, como os he dicho, esa matización, ¿no? Ese punto de inicio que os he dicho que era una fragancia donde encontrábamos una salida bastante más fresca, ¿no? Luego tenemos pues el secado, que también es muy rico, pero también sigue manteniendo su parte fresca por parte de la flor de azahar del naranjo, y luego no es tan bestia, diríamos. Encontramos esa parte dulce en el secado, ¿no? Muy resinosa y, ya os digo, muy cálida, muy envolvente, pero quizá no tan bestia, no tan amielada como encontramos en la de Jean Paul Gaultier, ¿no? Así que tenemos todos esos puntos positivos. Pues salida algo más fresquita, lo que va a convertir a esta de Kingdom pues en una fragancia mucho más llevable, mucho más versátil. La vamos a poder utilizar de mejor manera pues cada día. Es una fragancia perfecta, y ya os digo que en primavera es una fragancia que la podéis llevar pero muy bien. Yo la voy a disfrutar en primavera, si os lo digo. Y en noches de verano también. ¿Por qué?
porque es, ya os digo que tiene esos puntos positivos y los negativos en comparación a esa gran Jean Paul Gaultier Le Mail Elixir, pues sería un poco su rendimiento, que sí podríamos estar un poquito por debajo en cuanto a rendimiento, en cuanto a chicha, en cuanto a punch, diríamos, ¿vale? La Jean Paul Gaultier ya sabéis que es una bestia, que es una Beast Mode, una fragancia muy intensa, muy duradera y que proyecta increíblemente bien, es otra bestia, pero que aquí no nos vamos a poder quejar, ¿vale? Pero sí que pues esa parte que la hace un poquito más flojita, para que lo entendáis, en comparación a la otra, pues la hace, ya os digo, muchísimo más versátil, porque tampoco va a molestar a nadie, a no ser que sea un día muy caluroso. Pero oye, en un día templado la vais a poder usar perfectamente y además le vais a sacar muy buen rendimiento, ¿no? Sí que tampoco os aconsejo yo, aunque cada uno se ponga los perfumes cuando le dé la gana, pero tampoco le aconsejo para días muy calurosos, ¿no? Pero en primavera, en noches de verano, que además os va a rendir muy bien, porque es una fragancia que tiene esa vibra oriental, pero nocturna, mística. Bueno, es una fragancia que se asemeja muy bien a la de Jean Paul Gaultier, pero luego, oye, tiene su propia personalidad, tiene su propio desarrollo, ¿vale? Aunque no deja de ser una fragancia dulce, envolvente, cálida, también potente en esas 2 o 3 primeritas horitas, así que vamos a tener una proyección no de modo bestia, pero sí se va a hacer sentir muy bien, ¿vale? Quizás diría yo entre burbuja personal y un metrito, bueno, esas 2 primeras horitas, 2 horitas y media, se van a hacer sentir bastante bien, ya os digo, sin ser bestia, sin molestar a nadie, pero también tenéis que controlar un poco si la usáis en un sitio cerrado, ¿no? Así que los que trabajéis en oficinas y tal, o estéis en un restaurante y tal, controláis un poquito las atomizaciones, pero yo creo que con 5 o 6 atomizaciones en un día templado la podéis llevar perfectamente, ¿no? Sin que tampoco vayáis molestando ni empalagando a nadie ni nada, ¿no? Y bueno, como os digo, tampoco os van a estar oliendo por la calle a 5 metros, pero que es una fragancia que esas 2 primeras horitas, 2 horitas, 2 horitas y media, pues oye, la vais a sentir muy bien, ¿no? Y os vais a ir moviendo y os va viniendo ese puntito, pues bueno, de la salvia cuando atomizáis, luego aparece la vainilla, una vainilla muy rica que luego pues se fusiona y se complementa muy bien ya con el secado, ¿vale? Ya, pues bueno, pues ahí teniendo una parte ya muy envolvente, muy cálida, ¿no? Pero que también le otorga esa profundidad y una muy buena duración. Deciros que es una fragancia que yo en piel, sí que, a ver, contar que a partir de la 7ª, 8ª hora, la fragancia, el perfume ya baja muchísimo su rendimiento, ya se queda muy a ras de piel, pero yo haciendo mis pruebas, ¿vale? A mí no me rinden mal las fragancias, también lo tengo que decir, pero yo la he tenido ahí hasta la 14 y 15ª hora, ¿vale? Muy suave, muy sutil, pero todavía la he seguido oliendo ahí en piel, así que bueno, que una grandísima duración también, pero no es una Beast Mode. Pero sí que vais a tener 7-8 horitas que os va a rendir muy bien, así que muy aconsejable esta de Kingdom, que me ha sorprendido y que os va a sorprender a vosotros también. Y ya os digo que una fragancia que además va a gustar a todo el mundo, ¿no? Porque encontramos este ADN convencional, más genérico, que gusta a todo el mundo, todo lo dulce, todo este tipo de fragancia, pues bueno, que también nos pueda recordar un poquito al ADN o a la vibra de las Camra, también de la Tafa, ¿vale? Pero bueno, que tiene su propia personalidad, porque encontramos, ya os digo, una salida bastante más fresca y sobre todo una salvia muy bien marcada y muy bien acompañada por la menta en la salida. Y además una fragancia excepcional por su precio. Fijaros la botellita, lo chula que es, y fijaros la cajita, ¿no? Pues este pack lo tenemos, creo que a mí me ha salido por 20 y pico euros, no sé si, creo recordar que la he comprado en Miravía, pero fijaros qué conjunto de calidad y bueno, de packaging, y además con un grandísimo aroma tenemos en esta de Kingdom, ¿no? Así que nada, chicos y chicas, súper recomendable, que no os la perdáis, y más por el precio, que la podéis conseguir por menos de 30 euros. Y una fragancia pues que bueno, que nos vuelva a sorprender. Esta de la Tafa de Kingdom, que es un perfumón riquísimo.
y ya os digo que es que espectacularmente bien hecha y bien recreado el aroma de esa Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. Así que para los que no os podáis gastar la pasta que vale la de Jean Paul Gaultier, o la podéis gastar pero no queráis gastaros tanta pasta y tener una opción más versátil, más para cada día, pues qué mejor fragancia que esta de Kingdom. Que chicos y chicas, no os perdáis este perfumón que es espectacular, de Kingdom de Lattafa. Pues nada, la dejamos por aquí, la volvemos a meter en su cajita. Y bueno, ya tenéis otro, uno de los perfumones que os iba a presentar, y cuando yo os prometo algo, lo cumplo. Sí que un poquito, no decepcionado, pero que, como os he dicho, que os tendría que dar en el culete, porque tendríais que haber estado ahí más votando en mi canal, que mi deseo siempre es hacerlo lo mejor posible, presentaros lo mejor y de la mejor manera que puedo, pues todas las fragancias que tengo, las que voy conociendo, y la información que voy recogiendo de todo lo que tenemos ahí en perfumería. Y bueno, y que nada, que no me enrollo más, que un placer, que gracias, encantado de haber estado en un nuevo vídeo con todos vosotros y vosotras. Eso sí, no os olvidéis de darle un like si os gusta el contenido, que me faltan, a veces desearía un poquito más de likes, así que no os cuesta nada ayudar a Paco en su canal, así que darle un like si os gusta el contenido. Que nada, que activéis la campanita, tilín tilín, para que no os dejen de llegar las notificaciones, y que compartáis el canal, chicos y chicas, que ayudéis a este canal, que vaya un poquito para arriba, que vamos creciendo poquito a poco, pero que, bueno, que yo sigo trabajando con la misma pasión y con las mismas ganas, que os amo, y que nada, que os mando un muy fuerte abrazo, que muchísimos besitos, pues como siempre, ¡mua! Y hasta el próximo vídeo.